Bueno, buenos días. Sesión del 14 de abril de 2024. Fin de semana bastante movido a nivel geopolítico. Y la semana también estuvo bastante movida por todo esto mismo. O sea, porque vemos otra vez cómo el análisis fundamental, como el análisis de noticias, afecta un montón el mercado de valores, no solo el mercado de acciones, sino el mercado de los commodities como el oro y como el petróleo. Y vamos a analizar un poquito el petróleo para que veamos qué es lo que está pasando. Desde toda la semana han habido tensiones en Oriente Medio. Toda la semana Irán ha estado como que ya te ataco, no te ataco, pues sí, que no, que eran mentiras, que no, que solo bromitas. Cuando al final ayer sábado 13 de abril, sí mandó una flota de drones desde Irán hacia Israel. Y como no puede ser diferente, OTAN, más que todo actuando con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, mandaron medidas de defensa hacia Israel. Según se esperaba que se resolviera políticamente, pero ya hubo un par de disparos de ambos bandos. La postura de Estados Unidos hacia el conflicto es que va a defender a Israel, pero no va a atacar a Irán. E Irán ha dicho de que si Estados Unidos se mete, va a atacar posiciones militares estadounidenses. Entonces, si eso pasa, podríamos estar a la puerta de una situación un poco mayor a nivel geopolítico. Hay un montón de incertidumbre. Se espera que ahora, domingo, a las 3 de la tarde, hora local de California, que abre el mercado, haya un movimiento violento. No se sabe aún si hacia la baja o hacia la alza, pero podemos hacer un par de predicciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero vamos a ver qué fue lo que pasó en la semana. Vamos a quitar todo esto, vamos a quitar todos los indicadores. Mm. Y vemos cómo la predicción que hicimos de que el mercado iba a llegar, si lo vemos en temporalidad de 4 horas, que el mercado iba a llegar, iba a perforar. Estábamos aquí más o menos el domingo pasado cuando hicimos la predicción, que dijimos que iba a bajar a esa zona de interés y que luego iba a subir. Hubo varios movimientos. Este aquí fue bastante difícil, pero hubo una semana bastante intensa a nivel a temporalidades cortas. Si lo vemos en temporalidad de una hora, es todavía más loco. Y cualquiera podría decir esto es inoperable o esto es demasiado arriesgado de operar en temporalidades cortas, pero por eso los índices, más que todo, son para trading intradía o swing, para cosas que se tienen abiertas por una semana o por lo menos 3, 4 días. Vemos como el domingo hicimos la predicción, abre de manera bajista y el martes a la apertura de Nueva York por las noticias del CPI. Bueno, que la noticia del CPI fue aquí, pero por las noticias que hubo el martes, tenemos un, perfora la zona de los 18.000, llega hasta los 17.968 y luego tiene una subida, si lo vemos aquí, tiene una subida de hasta 306 puntos el día martes. Luego hay una noticia el miércoles, que no sé si la puedo ver aquí todavía. Sino aquí solo me aparece lo del fin de semana. Pero hay una noticia el miércoles que habla de nuevo. Hay índices económicos, hay CPI, PPI. ¿Qué más hubo? Sí, bueno, la OPEC habló el miércoles y eso causó una caída el miércoles de otra vez 423 puntos en una hora. 423 puntos es más o menos la caída que tuvimos de 500 puntos el día anterior. Todo esto lo podemos confirmar, y esto es un nuevo gráfico que podemos tener en nuestro arsenal, el índice de volatilidad, VIX.
algo que no habían visto todavía. El índice de volatilidad les habla de, bueno, básicamente la volatilidad de los mercados, ¿no? Si estamos en la zona de los 13 en el VIX, eso es una zona de volatilidad baja. Si el índice de volatilidad se mantiene en 13, eso es una volatilidad bajita. Pero si está por encima del 13, estamos hablando de una volatilidad alta, probabilidad alta. Vemos cómo en octubre del 2022 alcanzó una probabilidad, el índice del VIX alcanzó casi los 33 puntos, que habla de que el mercado está sumamente volátil. Mientras menor sea la lectura del índice VIX, más estable es el movimiento del mercado. Pero si lo confirmamos, si lo comparamos con cómo se ha estado moviendo estos días, vemos cómo desde el jueves ha tenido un repunte espectacular el VIX. El viernes alcanzó niveles de casi 23, casi, a ver, debería andar como por aquí. ¿Dónde leí que estaba en 23? Vamos a ver si tenemos otro VIX por aquí. Sí, no, básicamente son las mismas lecturas. Sí. Y entonces no, vamos a seguir utilizando el estadounidense, porque esas son las mismas lecturas lo que tenemos aquí. Entonces, el índice de volatilidad, vean cómo ha tenido un repunte, cómo se ha movido bastante fuerte y luego está regresando. Todo este índice de volatilidad es por la tensión geopolítica. Mientras más estable sea el movimiento, más estable van a ser los movimientos de los mercados. Pero aquí, el día jueves 4 de abril, vemos cómo tuvimos este repunte en VIX y lo podemos comparar con NAS. El 4 de abril tuvo una caída significativa. Entonces, si la volatilidad es alta, por lo general los índices se desploman. Vemos cómo de jueves 11 de abril y durante todo el viernes casi, la volatilidad se fue a la alza. Entonces vemos cómo el índice tuvo una caída significativa de jueves para viernes. Eso es una referencia que pueden tener también en su caja de herramientas, el índice VIX, que es el índice de volatilidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es por la tensión geopolítica y porque se han combinado un montón de cosas, igual que la semana pasada, gente que habla de más, gente que no, más bien, no es que no se midan, sino que no hablan en los momentos correctos. Pero vean cómo estamos también ante un mercado bastante manipulado en esta semana, como el jueves 11 de abril, durante la madrugada, tuvo una alza impresionante también. Aquí tuvo una recuperación, si lo vemos desde el punto más bajo. Durante el jueves creció casi 480 puntos el índice. Y eso se debió más que todo a que Apple anunció que iba a tener nuevos chips en fabricación que iban a tener inteligencia artificial. Entonces eso hizo que tanto Apple como Amazon, como los gigantes financieros, si lo vemos en los mapas de calor, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver los mapas de calor. El índice Nasdaq, vemos como Apple es quizás la única compañía que se mantuvo en verde en la semana. Y eso fue por el repunte que tuvo el jueves. Si vemos a Apple en temporalidad diaria, vemos como el 10 de abril tuvo un repunte. Lo vamos a ver en el gráfico. Vean cómo habla Apple a la apertura de Nueva York del jueves diciendo que va a tener chips con inteligencia artificial y vean cómo ese durante todo el jueves de operación en la bolsa de Nueva York tiene un repunte del 6% de su evaluación, que para los gigantes financieros un 6% en un día es millones de dólares.
Entonces, eso, Apple, Amazon, vamos a ver si Amazon aparece por aquí. Amazon también el jueves tiene un repunte significativo con la caída del viernes por las tensiones geopolíticas. Llega casi al mismo nivel, pero tuvo un repunte bastante importante. Vemos cómo crece de miércoles a jueves y luego el viernes se estabiliza. Eso es todo eso es por las tensiones geopolíticas. Apple, gracias a la noticia, sigue manteniendo el repunte, pero no es suficiente como para que el índice se sostenga solo con Apple. Pero podemos ver en el mapa de calor, como lo veíamos aquí, que Apple en el performance diario se mantiene casi como el único gigante que tiene una evaluación positiva todavía. Si lo vemos en el performance semanal, cambia un poco la cosa. Recuerden, y eso es lo que quiero que veamos ahorita, en el performance semanal sí es un poco más estable el movimiento. Si nos vamos a temporalidad de una hora, cualquiera podría decir esto es inoperable. Cualquiera podría decir esto mejor ni me meto. Pero si lo vemos en temporalidades un poco más largas, por ejemplo, en la temporalidad diaria, podemos seguir diciendo que que la tendencia es claramente alcista. No hay nada que nos diga que hay un cambio de tendencia todavía. Sin embargo, esta perforación que hubo ahí podría estar hablando de una toma de liquidez que vaya a buscar una nueva zona de liquidez que está más o menos por aquí. Entonces, si logra romper estos niveles, bueno, primero buscaría esta zona de aquí. Si logra romper este nivel de liquidez que marcamos con el máximo histórico, podríamos estar hablando de una caída hasta los $16,000. Más que todo, también hasta los 15,800. Pero eso es si logra romper esta zona de tendencia, que lo podemos ver aquí, lo podemos marcar. Si logra romper esta zona de aquí hacia abajo, entonces podríamos estar hablando de un cambio de tendencia, pero es en temporalidad semanal. Ahora, recuerden, estamos en año de elecciones y en año de elecciones es bien raro, de elecciones presidenciales, es bien raro que haya una caída significativa en año de elecciones. En el 2020, que también fue año de elecciones, contrario a la manipulación positiva que casi siempre hay en año de elecciones, hubo crisis sanitaria. Por eso es que hubo un golpe en el mercado. Pero en año electoral, por lo general, la tendencia es hacia hacia la sanidad, hacia que se mantenga estable el mercado. Porque Estados Unidos no se puede permitir un temor económico en el mismo año que hay elecciones presidenciales. Entonces, dicho eso, la semana sí fue bastante movidita, pero a nivel macro, todo parece indicar que seguimos en temporalidades alcistas. El US 30 sí aparentemente hizo una vela engulfing en temporalidad semanal y el US 30, que es el índice más fuerte de Estados Unidos, sí aparenta un poco de tendencia a la baja. Pero el índice 500 todavía está alcista. El índice alemán también ronda parece que hay un pequeño, una pequeña desaceleración, pero todavía no marca una clara tendencia bajista. El oro, por otro lado, como ya sabemos, el oro rompió el pronóstico que teníamos, sin embargo, creo que no se nos activó la orden porque no alcanzó a bajar, porque pretendíamos que bajara hasta aquí y que luego subiera. No hizo ese movimiento hacia la baja, entonces no activó nuestra orden, pero sí tuvo una subida importante el viernes al cierre. Y el viernes a la mañana, perdón. El viernes a la mañana, de jueves en la tarde a viernes a la mañana, tuvo una subida importante por la misma tensión, por las mismas noticias de Israel-Irán. Recuerden, el oro es un activo refugio, entonces toda la gente empezó a comprar oro, como cuando se marcó el inicio de la guerra en Rusia, aquí, bueno, aquí en el 2020, por el fin de la crisis sanitaria,
luego en el 2022 por el inicio de la guerra rusa, y ahorita que está rompiendo máximos históricos, el movimiento del jueves, y que perforó hasta los 2.400 puntos, 2.400 por onza de oro, eh, esto fue por puro miedo, por pura especulación. Pero luego está teniendo una caída importante en temporalidad de una, de dos, de cuatro, e incluso diaria. Vean cómo esto es pura manipulación. Esto es pura especulación. Hizo en la vela del viernes, llegó hasta los 2.430 puntos, pero en el mismo día tuvo una caída hasta los 2.345. O sea, en el mismo día tuvo una subida de 50, casi 60 puntos, y luego tuvo una caída desde el punto máximo de hasta 96 puntos. Entonces el mercado del oro sí fue sumamente volátil porque va acompañado de que escalan las tensiones, pero al mismo tiempo parece que va a haber una solución diplomática. Parece que va a ser como, sí, te tiré un par de drones, pero ahí quedamos. Entonces, el mercado del oro sí fue bastante violento, el movimiento que hubo el viernes, porque un montón de gente pensando aquí que se iba a la luna, metió los ahorros de su vida y luego hubo una manipulación desde los 2.430 hasta los 2.343, todo en el mismo día. ¿No? Si hubiéramos operado en temporalidad de una hora, abre el mercado a las 6, a las 7 de la mañana, Nueva York abre a las 7 de la mañana del viernes, con una subida, si lo vemos en temporalidad de media hora, aquí es el opening bell, aquí es la apertura del mercado, llega hasta los 2.400 y luego todo el día es de caídas. Entonces, la zona dorada para haber entrado en ventas es esta, con un movimiento de hasta 100 puntos. Si lo vemos en dinero, 100 puntos al 0.01, estamos hablando de 100 dolaritos de ganancia. En un solo día, creo que normalmente para una cuenta de unos $500, $1.000, se podría operar al 0.05, 100 puntos al 0.05, pues habría representado una ganancia de $500 en un solo día. No digamos la gente que opera con lotes. Si, por ejemplo, eso sería un al 0.10, estamos hablando de $1.000 y 100 puntos al un lote completo, estaríamos hablando de $10.000 en un solo día. Yo, uno de los mentores, de mis mentores en trading, que es un peruano, opera en hace scalping con 8 lotes. Entonces estamos hablando de que en ese día se pudo haber cobrado 80.000, $100.000 si metió un par de operaciones. Entonces, ese es realmente el secreto del trading, ¿no? Es el tener el capital suficiente como para poder aprovechar estos movimientos. Entonces, dicho eso, ¿qué podemos esperar? Hay varias cosas. Tenía aquí abierto X también, ex Twitter. Hace 25 minutos sigue habiendo tensión. Todo se abre, bueno, esta es publicidad de jueguitos. Todo se abre, todo lo que se habla es Irán, Israel. ¿No? Rusia está extremadamente preocupada por otra escalada en Oriente Medio, un ataque sin precedentes de Irán a Israel. Hace 28 minutos el gobierno argentino elevó a alto el nivel de alerta. Ucrania condena el ataque. Ahorita todo el mundo está condenando ataques, todo el mundo está diciendo no vayan a atacar, todo el mundo está diciendo si ustedes atacan yo me meto.
Así es que estamos ante una posible crisis geopolítica. Es muy pronto para decirlo todavía, pero pues estamos hablando muy posiblemente de una caída fuerte de los mercados. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis global, el, el dólar se dispara, el oro se dispara y el aceite, el petróleo, que eso es lo que vamos a ver, eso es lo que podemos analizar un poquito ahorita. El petróleo también se dispara. Wow. El oro, vemos como ahorita tuvo una subida hasta los $87 el viernes y luego se está cayendo porque parece que bajaron un poco las tensiones, pero sí hay una crisis, más que todo en Oriente Medio, donde hay mucho país productor de petróleo. ¿Qué pasa? Si en Oriente Medio hay crisis, el petróleo se dispara porque la cadena de suministros se ve afectada. Si la cadena de suministros del petróleo se ve afectada, eso quiere decir que hay un incremento de precios a nivel global. Entonces, lo que podemos esperar del petróleo es, incluso si hacemos un poco de análisis técnico, estamos ahorita en una zona de un 61.8 de FIBO. Podríamos esperar incluso un poco más abajo, vamos a cambiar el template del Fibonacci para que lo vean mejor. Podríamos estar esperando una pequeña caída en los precios del petróleo hasta la zona dorada del 61 al 50 y luego esperar un repunte. Porque incluso si la cadena de suministro no se ve afectada, la OPEC puede decir, uy, me están atacando, voy a subir los precios, solo por pura especulación. Entonces podríamos esperar una posición larga, más o menos aquí. Podría esperar dos posiciones. Una aquí, un tanto conservadora, incluso hasta tres posiciones podríamos esperar en el petróleo. Una aquí que es mucho más arriesgada, en la zona del 61.8, ahí en la apertura de ahora el domingo. Vamos a cambiar este rectángulo de color. El rectángulo. Esta zona y esta segunda posición aquí. A nivel más conservador, yo optaría por la posición número 3 para no arriesgar capital, pero podríamos estar hablando de una entrada incluso ahorita. Si, si la tensión geopolítica crece ahora domingo que abra el mercado, esto podría dispararse. Ahí es de donde está. Pero a nivel conservador, yo diría que la opción 2 o 3 tienen un poco más de fuerza, siempre buscando una alza en el petróleo. ¿Sí? Entonces, dos instrumentos nuevos que vimos ahora, el índice de volatilidad. Ahorita el índice de volatilidad está subiendo bastante, ha habido un pequeño retroceso, pero hay que esperar a ver qué nos dice el índice de volatilidad. Si lo vemos con los indicadores, pareciera que va a tender a la baja, y si eso tiende a la baja, vamos a estabilizarnos. Pero si esto tiene un repunte, muy posiblemente estamos viendo ante la caída de los índices de operación. A nivel técnico, el índice 100 está todavía haciendo un retracement, está todavía en una zona de liquidez importante. No hay nada que parezca indicar que esto no va a subir a nivel técnico, pero a nivel fundamental
pues estamos viendo otra cosa. A nivel fundamental, estamos viendo que la crisis puede jalarlo un poco hacia abajo. Pero a nivel técnico, todo parece indicar que seguimos en una temporada alcista. No ha habido una ruptura grande de EMAs, las nubes siguen manteniéndose verde. Eso quiere decir que estamos en temporalidad, en tendencia alcista, tanto a nivel de 4 horas como 2 horas. 2 horas ha habido un poquito de cambio de tendencia, pero es por este rango en el que estamos. Y en temporalidad diaria, pues seguimos bastante alcistas. Entonces, yo a nivel técnico no le veo ningún tipo de caída, pero a nivel fundamental puede ser que mueva bastante los mercados. Entonces, no sé si ahorita tienen algún tipo de preguntas, algún comentario. Solo un comentario con lo del NAS que estuvimos hablando en la clase pasada. Ajá, Ahí hiciste tu pequeño análisis de donde más o menos qué podría ocurrir y la metí esa semana. ajá. Pero no aguanté a quedarme hasta ver hasta dónde va a llegar. Pero igual, Pero saliste en profit. sí, o sea, tenía $70 a favor. Ok. Entonces, ajá, estaba ya súper bien con lo que tenía que andar en el día, así que dije yo, no, aquí se va, aquí lo cierro, dije, ya, ajá. Como debería de ser. Y de hecho, ese es el secreto, ¿no? Del trading, porque esta subida, que creo que es de la que estaba hablando, esta subida del jueves, o sea, si aprovecharon esta subida hasta aquí, que fue intradía, desde las 7 de la Ujú. mañana, 5 de la mañana, que hubo una noticia, que fue el PPI, sí, el PPI el jueves. eh, si se aprovechó este movimiento desde las 5:30 de la mañana, que hubo noticia, hasta las 11 de la mañana de ese día, aquí hay un crecimiento de 375 puntos, que al riesgo más bajito estamos hablando de $375 en un solo día. Entonces, ese movimiento, genial, hasta ahí. Ahí es donde entra un montón el control emocional y decir, mi plan ya lo cumplí, ya está suficiente el nivel a donde he llegado y me salgo. Hoy, Pero si hoy, hubiera mantenido, dime. hoy siento que me quedo debiendo 300. Ajá, pero es que eso es lo que pasa, o sea, con el tiempo uno aprende a dejar correr sus ganadoras y a cortar sus perdedoras rápido. Ese debería ser el secreto del trading. Si va en contra, rapidito salirme. Y si va a favor, irla protegiendo, jugar a eso, pero dejarla correr. Pero eso es pura experiencia, o sea, pasa que después decís como, uy, mejor lo hubiera dejado correr, tendría $300 más. Es exactamente lo que está pasando. Pero, y aquí viene el pero, si se deja abierta mucho tiempo, vemos cómo ahorita, si hubiéramos logrado entrar aquí en las 5 de la mañana del jueves, ahorita estuviéramos solamente 63 puntos a favor. ¿Por qué? Porque el viernes tuvimos de nuevo esta caída. Entonces, si yo digo como no, ya, o sea, sí, soy ambicioso, pero no la protegí y voy a ver qué pasa el viernes. El viernes perdí todo mi capital. Entonces, hay que saber, o sea, si, por eso es sumamente importante el psicotrading. No puedo dejar de hacer énfasis en qué tan importante es el psicotrading. Porque de $375 posibles, ahora tendría $60. ¿Y qué tal que la caída hubiera sido todavía más pronunciada? Podría incluso hablar de estar en 375 positivo un día y en negativo el siguiente. Y pasa, a mí me ha pasado infinidad de veces, más de las que debería de haberme pasado. Que un día estoy sumamente en positivo y al día siguiente como, uy, mejor lo hubiera cerrado ayer. Entonces, eso es parte del aprendizaje. Bitcoin, para ver el Pregunta. último, dime. Aprovechando que estábamos viendo, que vimos el petróleo, eh, ¿cuál es el equivalente en puntos? Digamos, 100 puntos al 0,01, ¿qué valor tiene? ¿Es igual que el oro o el índice? Básicamente, igual que el oro. Aquí Ok, creo que por cada punto 10 es $1. Tengo años sin operar, de verdad, años sin operar el petróleo.
Pero si Ujú. mal no recuerdo, voy a investigártelo, pero si mal no recuerdo, por ejemplo, aquí si es de 85,43 donde está ahorita, y sube a 85,53, ahí estamos hablando de $1 al 0,01. Creo que es por .10. Entonces estamos hablando de 85,43 sube a 95,43. Ahí estamos hablando de $100 al 0,01. Quiero ver. Tengo que averiguarte, porque creo que aquí esto lo estoy poniendo todavía en un punto decimal equivocado. Pero si mal no recuerdo, así es. Pero de todos modos, yo les averiguo ahora y les pongo en el grupo. Vamos a ver. Voy a poner Ok. un par de operaciones en demo y les digo. Bueno, eso en cuanto al petróleo, índice de volatilidad, VIX. Vamos a mover esto aquí para tenerlo ordenado. Listo. Y el VIX también hay algunos brokers que pueden operarse. El VIX se puede operar. Yo honestamente nunca he analizado y operado el VIX. Solo sé que funciona mucho como referencia de volatilidad. Y vemos como DXY también, si DXY le ponemos, y DXY es Mira, el índice del dólar. ¿Qué disculpa, pasó? me pareció ver en el VIX que, bueno, también acá se ve más o menos bastante manipulación de mercado. Sí, es que el VIX casi no respeta niveles técnicos. VIX Ah, lo que hace es simplemente hablar de niveles de volatilidad. Vemos aquí como a temporalidad de 30 minutos hace saltos bien importantes. Sí, si lo vemos en temporalidades más chiquitas, vean cómo se ve. Qué horrible, vean. Temporalidad de un minuto, vean eso. No es, o sea, esto es puro fundamento. O sea, esto es puro ujú. reacción a noticias. ¿Ya? Pero hablando de qué estamos hablando. Te ibas a Del cambiar índice al del de dólar. X. Índice Ajá. del dólar, ajá. El índice del dólar también, si le ponemos los indicadores, el índice del dólar pareciera que está preparándose para caer a nivel técnico. A nivel técnico, si el índice del dólar cae, los índices repuntan. O sea, o tienen un movimiento alcista si el DXY mueve hacia abajo. Pero como el DXY está subiendo con fuerza, y está subiendo con fuerza por la tensión geopolítica, porque el dólar es un activo refugio a nivel global, tal vez no solo para Estados Unidos, pero a nivel global. Entonces, como el DXY está en una tendencia alcista momentánea por la manipulación de las noticias, por eso es que están cayendo los índices. Pero si el DXY pareciera que a nivel técnico se está preparando para caer, ¿eh? Aquí nos dio una señal de venta, de hecho, en temporalidad de 4 horas. Si el DXY empieza a caer, los índices van a tener una recuperación alcista. Dicho eso, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin está haciendo lo mismo que esperábamos. Bitcoin ya está cumpliendo, ya llegó a la primera zona de resistencia que teníamos, que es la zona de los 62,000, 62,500. No podría, yo creo que es pronto para decir que esto es por la tensión geopolítica. Sin embargo, sí hubo una coincidencia desde cuando más se estaba oliendo una tensión nuclear, una tensión armamentista, más estaba cayendo Bitcoin. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que los grandes inversores, cuando hay crisis políticas, buscan activos seguros. Entonces, si esta es una apuesta, cripto, a pesar de que ha crecido con los años y que hay un montón de gente invirtiéndole muchísimo dinero a las criptos, sigue siendo un activo especulativo.
contrario al dólar, contrario al oro, contrario a cosas un poco más palpables. Entonces, cuando hay crisis geopolítica, la gente por lo general invierte su dinero o traslada su dinero a inversiones un poco más conservadoras. Entonces, a eso se debe esa caída fuerte que ha tenido en los últimos 2 días Bitcoin. Recuerden que Bitcoin es un activo que está abierto 24/7. Entonces, toda la tensión del sábado sí se pudo comprobar en cuanto a Bitcoin. Porque Bitcoin sí es un gráfico y es un activo que se mantuvo abierto, entonces sí fue víctima de esa manipulación. Hay que esperar, tenemos, quiero ver, 5 horas, 4 horas y media para que abra el mercado y vamos a ver qué pasa cuando abre el mercado. Si hay un gap bajista en los índices, muy posiblemente estamos hablando de una caída sostenida en la semana. Si hay un gap que sea estable o alcista, podríamos estar hablando de una subida continua. Entonces habrá que ver, habrá que esperar. Y habrá que esperar que no pase absolutamente nada más, que ya hayan quedado en la tensión del fin de semana y que ya mañana todos están amigos como siempre. Pero por el momento sigue la tensión en Oriente Medio. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? No, de No, mi todo lado. bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, si no tenemos ningún comentario, podríamos dejar la sesión hasta el día de hoy y ver qué pasa a la apertura del mercado. Podría incluso hacer una grabación corta a la hora de apertura del mercado para ver qué es lo que pasa. Y se las mando ahí al grupo. Ok, ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces pasen buen día y les paso la grabación al grupo en cuanto la tenga. gracias. Igual De feliz día a los acuerdo, dos. gracias. Buen día. Voy a dejar de grabar aquí.